En Noticias Telemedellín, hablemos de... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo especial para todas las personas que nos ven a esta hora a través de la señal de Telemedellín. Momento para hablemos de una conversación que tiene que ver con los temas de interés en la ciudad, en la región, en el país. Hoy un tema que le atañe a todo el país. Saludo a mis compañeros Susana Lancheros y también a mi compañero Juan Guillermo San Martín. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, compañeras? Muy buenas noches, Juan Guillermo, Andrés, y buenas noches para ustedes, nuestros televidentes. Así es, Andrés, hoy tenemos un tema de importancia para la salud de todos los colombianos. Vamos a hablar de esa crisis en la atención en salud y también la escasez de medicamentos, porque es que las deudas de las EPS a los gestores farmacéuticos, clínicas y hospitales ya superan los 4 billones de pesos y los 600 días de mora. Sí, Susana, televidentes, muy buenas noches. Hoy vamos a revisar diferentes cifras porque el problema de la salud en Colombia es de años y es demasiado agudo. Vamos a ver las deudas que tienen las EPS con los hospitales. Además de eso, lo que argumentan las EPS de que el cálculo de la UPC es impreciso y no les alcanza para costear los diferentes procedimientos médicos, pero fundamentalmente vamos a hablar de los más afectados, que son los pacientes. Hasta en un 75% incrementaron, Andrés, las quejas, según la Defensoría del Pueblo, por mala atención en el país. Es que no solamente la Defensoría, también la sociedad en general le ha hecho la queja permanente al gobierno nacional sobre esta agudización en la crisis del sistema de salud, que si va a la reforma, que si no va a la reforma, pero en el entretanto quienes más se ven afectados son los usuarios, las personas que van a los dispensarios, a las farmacias, a las EPS, a las IPS y pues que no logran ser atendidos. Y además hay que decir también que esto se ha convertido en una disputa política buscando culpables, hay una teoría de acaparamiento. Vimos lo que pasó en una bodega de Audifarma en Bogotá con medicamentos que el presidente Gustavo Petro pues ha referido que supuestamente estaban retenidos. La plata no les alcanza, Susana Andrés, 2.9 billones de pesos se le adeudan a los hospitales, a las IPS del departamento de Antioquia, y además de eso también en nuestro departamento hay 2 EPS que fueron intervenidas por el gobierno nacional, Sabia Salud y Nueva EPS, que tiene bastantes afiliados en diferentes zonas del país. Estas 2 EPS intervenidas son las que han tenido mayores complicaciones y mayores quejas. Habló el presidente de acaparamiento de medicamentos en cuanto al tema de Audifarma. Fue uno de los escándalos de la semana, hay que decirlo, porque después tuvo que rectificar, después salió a decir que lo estaban atacando en redes sociales porque le alteraron unas fotografías que se habían tomado en una auditoría que se le había hecho justamente a una de las dispensarias de Audifarma en la ciudad de Bogotá. En fin, muchos temas que hay que tratar y pues muchos problemas. También hay que desnudar con este sistema de salud que está en crisis en el país. Así es, vamos a analizar estos temas con nuestros invitados expertos hoy aquí en Hablemos de. Vamos también a revisar las cifras con Juan Guillermo San Martín, pero antes, como siempre, tenemos espacio para ustedes, nuestros televidentes. Hicimos un sondeo en las calles y les preguntamos esta vez cuál cree usted que es la principal causa de la escasez de medicamentos en Colombia. Esto nos dijeron. Por mí, pues el gobierno, sí. Porque ha quitado pues muchas EPS y va como ha estado esto, de tanta escasez de droga. Pues yo pienso que la principal causa de la escasez de los medicamentos es por la mala administración en la salud. Las instituciones públicas se volvieron un juego de ping-pong que conlleva a la pérdida de los recursos porque los dineros se pierden en ese juego que ellos montaron. Es que el gobierno no está dando los recursos para que esta gente que tiene las bodegas repletas de medicamentos no puedan soltar el medicamento. Entonces, por eso creo que el mismo gobierno nacional que no está soltando los recursos para que esta gente pueda despachar medicamentos normalmente. La principal causa de la escasez de los medicamentos es todo el tropiezo que hace el gobierno para poder que nosotros recibamos los medicamentos. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Bien, pero es importante alimentar esta conversación con puntos de vista diversos que justamente nutran y pues den luces sobre todo de lo que está pasando
con el sistema de salud en el país, qué es lo que está pasando con esos dispensarios, por qué tantas filas en Bogotá, en Cali, incluso aquí en Medellín, que no es ajena a esta problemática. Es momento entonces para saludar a nuestros primeros invitados de la noche. Estamos hablando de Luis Hernán Sánchez, director de AESA, y también de Carlos Valdivieso, vicepresidente de la Federación Médica Colombiana. Muy buenas noches, señores, ¿cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches para todos. Yo soy vicepresidente financiero de la Federación Médica Colombiana. Susana. Vicepresidente, director, bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Ahí veíamos las opiniones de la gente de qué creen que está causando esa escasez de medicamentos en el país. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo nos pueden ustedes explicar esto que está pasando? ¿A qué se deben esas demoras ya de meses, no de días ni de semanas, sino de meses en la entrega de medicamentos para los pacientes? Bueno, yo quiero explicarle a la gente este tema que es un poco difícil de entender, pero lo voy a explicar de la siguiente manera, con la parábola del padre irresponsable y gastador. Un padre es requerido por la madre de su hijo para que aumente la cuota alimentaria. Y el padre dice, pero ¿cómo así? Si yo te paso todos los meses 200.000 pesos para el niño. Y la madre le dice, sí, pero es que yo gasto 800.000 pesos. Y el padre irresponsable y gastador le dice, no, con esos 200.000 haga lo que pueda hacer. Pero el padre irresponsable y gastador tiene dinero para la botella de aguardiente todos los finales de semana y para viajar cuando pueda a Santa Marta. Eso es lo que pasa lamentablemente en este momento con el gobierno nacional. Es un gobierno nacional que no incrementa la UPC, que es el valor que se le paga a las EPS para poder prestar servicio a los colombianos. Esa UPC, en opinión de FENALCO y de los gremios, debía tener un incremento del 16% y tuvo de 5.4%. En opinión de algunos de nosotros técnicos independientes, consideramos que debía estar por encima del 12%. Entonces, más o menos hay un desfase financiero del 10% de la UPC para prestarle servicio a los colombianos. Pero el gobierno sí tiene dinero para destinar 4.1 billones este año para un rubro que se llama apoyo al sistema de salud, que no tiene gran importancia, que no sabemos en qué van a gastar esos 4.1 billones de pesos, y el año 2024 destinaron 2.4 billones de pesos para ese mismo rubro, no sabemos en qué se los gastaron, para un programa que se llama el programa de grupos extramurales de atención de salud. Ya gastaron 1.6 billones de pesos entre el año pasado y mientras las deudas de las EPS con los operadores farmacéuticos ascienden a 4 billones de pesos, pero resulta que el gobierno dice, yo ya les pagué a las EPS. Claro, les pagó, pero no les pagó lo suficiente. Las EPS no tienen cómo pagar esas deudas, que entre otras cosas tienen carteras de más de 600 días. Entonces la situación es que el gobierno se lava las manos de su responsabilidad financiera. La Corte Constitucional ya le dijo en el auto 007 que tenía que definir y aumentar adecuadamente la UPC, que no es un asunto político, sino es un asunto técnico. El gobierno no quiere que los técnicos trabajemos y, por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina la dejó por fuera de estas consideraciones y persiste en la idea absurda de mantener desfinanciado el sistema de salud. La Corte Constitucional también en su auto 007, la Defensoría del Pueblo, la doctora Iris, defensora del pueblo, le acaba de decir al gobierno que tiene que resolver el problema y el gobierno no lo resuelve. Director, ¿qué opina usted? Cuéntenos por qué está pasando esto y especialmente también en Antioquia, ¿cuál es el panorama? Sí, el tema de los medicamentos o del famoso desabastecimiento de medicamentos, realmente revisando a fondo esta situación, se refiere a un tema de comercio. Y es un tema de comercio porque efectivamente los laboratorios y los gestores farmacéuticos pues compran los medicamentos a los laboratorios productores y ellos se los venden a las EPS, pero las EPS no les están pagando ni a los laboratorios ni a los gestores farmacéuticos. Entonces puede ser que los laboratorios y los gestores farmacéuticos sí tengan los medicamentos, pero no los despachan porque hace 6 meses, 8 meses, un año, no les pagan. Entonces, ese es un tema de oferta y demanda. Si las EPS no le pagan, como sucede con la nueva EPS, que le debe un dinero bien importante a Audifarma y a otros gestores farmacéuticos
¿Qué hacen los gestores? Aunque tengan los medicamentos, no los despachan. Entonces el tema es muy claro. Mientras que las EPS no le paguen juiciosamente, para el caso de los medicamentos, a los gestores, a los laboratorios, siempre va a haber faltantes. Y lo mismo sucede con los prestadores. Cuando las EPS, como la nueva EPS o Cosalud, no le pagan a un hospital, ¿el hospital qué hace? Cierra los servicios. Entonces, más o menos, la situación obedece efectivamente a que si pagaran cumplidamente, tendríamos existencia de medicamentos y no habrían tantos faltantes como hay en este momento. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Ya el presidente el lunes, en su Consejo de Ministros que transmitieron ayer en televisión abierta, dijo que no iba a pagar esa deuda, que esa deuda era de los privados. Las EPS no tienen con qué pagar, entonces, ¿qué va a pasar con los usuarios? El tema de la deuda es un tema que no es nuevo. El sistema de salud lleva 30 años y 30 años debiéndonos a todos. O sea, 30 años que las EPS nos han debido a los hospitales todo el tiempo. Entonces, ese tema de las deudas, a nosotros que nos preocupa como hospitales públicos, es que cuando el gobierno nacional interviene en las EPS, se parte la historia en dos y dicen, yo les voy a empezar a pagar desde la fecha de la intervención de Sabia Salud, de Nueva EPS, de Cosalud, en adelante, la cartera corriente, y la deuda vieja, o sea, de esa fecha de intervención hacia atrás, no se la voy a pagar. Y el grande problema en este momento con las deudas, o el gran problema, es que a la fecha, a los hospitales públicos de Antioquia nos adeudan 1.5 billones de pesos. De ese 1.5, 1 billón es de antes de la intervención de las EPS. Y medio billón después de la intervención de las EPS. Entonces, el tema es muy complejo porque la cartera cada día aumenta más y aparece que en este momento no hay forma de pagar todas las deudas que tienen con los prestadores, con los dispensadores de medicamentos, con los profesionales independientes, con los especialistas, porque la Contraloría también sacó una circular diciendo que no se podía pagar deudas viejas con recursos de esta fecha. Entonces es muy complejo porque es como si uno le dijera a un médico de un hospital, cuando hace la liquidación de ese médico, decirle, no, yo te pago de aquí en adelante porque aquí para atrás no te va a pagar. No, las deudas se heredan, al igual que todas las dificultades que se reciben en las empresas. Entonces, en ese tema puntual es exigirle al gobierno nacional, a las EPS, que entre otras cosas en este momento están intervenidas y tiene el gobierno nacional a su cargo más del 60% de la población, que paguen esas deudas, las viejas y las nuevas, porque si no se le da flujo de recursos y no se le da liquidez al sistema, este sistema es inviable desde hace mucho tiempo. O sea, el sistema actual de seguridad social en salud es inviable desde hace más de 15 años. Es que, como bien lo dice mi colega, el problema que hay ahora es que el gobierno ha sido terco en no incrementar la UPC, y eso lleva ya más de 2 años. La UPC siempre ha estado un poco desfinanciado, pero en el gobierno de Petro, pues la situación se ha empeorado. Es que las órdenes han venido de todos los lados. La Corte Constitucional le dijo, aumente correctamente, convoque una mesa de trabajo, se le dijo al ministro, para que haga un aumento certero. Es que el problema es que el incremento de la UPC no es un asunto político, es un asunto técnico que se basa en una serie de cálculos actuariales que hacemos los técnicos para decir esta es la cifra. Y eso tiene que ver con los precios de los medicamentos, tiene que ver con los precios de la atención en general de salud, tiene que ver con las cosas que están pasando, que es que la población colombiana se ha envejecido y está requiriendo mayor cantidad de atenciones, tanto de medicamentos, de consulta, de cirugías. Entonces la situación de salud exige mayor gasto. Y el gobierno ha hecho oídos sordos a todos estos llamados, hasta de la Corte Constitucional, hasta la de la Defensoría del Pueblo. El gobierno lo que tiene que hacer es incrementar correctamente la UPC, destinar los recursos que está destinando inoficiosamente para programas como el que acabo de mencionar antes, 4.1 billones, a el incremento de la UPC y a resolver esos problemas financieros, porque el gobierno no puede lavarse las manos, queridos televidentes, y no puede decir este no es mi problema, como lo están haciendo por ahí, porque el problema del financiamiento del sistema de salud es una responsabilidad del gobierno nacional y no puede huir de enfrentar esa responsabilidad. ¿Para qué quiere el gobierno esa plata que en lugar de destinarla al incremento de la UPC la destinan a programas como el que acabo de mencionar? Eso habría que preguntarse, y cada uno de ustedes en sus casas
se lo pueden preguntar. Un gobierno que ve que no hay medicamentos, que estamos en una crisis financiera y destina recursos para cosas en donde no hay, digamos, una utilidad real para la población, ahí es donde hay que pensar qué está pasando. Esto es un problema que es como en cadena. Usted hablaba de la UPC, la unidad de pago por capitación. Ese pago va a la EPS le paga a la IPS o le paga a los proveedores de los medicamentos. Como esa unidad de pago por capitación es tan baja, a las EPS no les está dando realmente. Entonces se endeudan más con las IPS y también a su vez se endeudan más con esos proveedores de los fármacos o los medicamentos. Para hablar en términos claros, económicos, ¿en cuánto están esos montos? Por ejemplo, por cada paciente, ¿cuánto se paga? Es decir, ¿cuánto deja de percibir una EPS y a su vez una IPS? Sí, la UPC, que es esa, se llama Unidad de Pago por Capitación, y corresponde al valor que el Gobierno Nacional le entrega por cada uno de nosotros, por cada usuario, a las EPS, que aproximadamente está en 1,5 millones anual, 1,5 millones al año. Hay unas diferencias pues por lugares alejados, dispersión, conurbados, bueno, pero redondeemos en 1,5 millones. Con ese 1,5 millones hay que atender la salud de esa persona durante todo el año. ¿Qué pasa? Nosotros desde los hospitales públicos, hemos hecho un análisis juicioso con el tema del incremento de la UPC y efectivamente también consideramos que ese incremento fue insuficiente. ¿Por qué razón? Porque a nuestros hospitales los costos de talento humano, los costos de los medicamentos, de los dispositivos médicos, de laboratorio, odontología, nos aumentaron más o menos en el mismo porcentaje que aumentó el salario mínimo, el 9.54. Y la UPC aumentó el 5.36. Esos 4 puntos de diferencia son los que representan ese desbalance financiero que nosotros vamos a vender servicios en los hospitales mucho más baratos, pero nos va a costar operar mucho más caro porque el incremento de salarios y los insumos aumentaron casi el 10 y la UPC el 5.36. Entonces, sí hay que hacer un reajuste de esa UPC, aumentarla a un valor mucho más. Como decía el doctor hace un momento, unos piden el 16, otro el 14, otro el 12, nosotros estamos pidiendo que por lo menos sea el mismo incremento que aumentó el salario mínimo, el 9.54, para redondear el 10%, pero hay un tema ahí que no hemos analizado y es que los costos en salud también dependen no solamente de lo que acaba de mencionar el doctor del envejecimiento de la población y que se requieren más gastos en salud, porque es totalmente cierto, sino que al sistema de salud también le llegan 2 presiones financieras muy grandes. La primera es la presión de la alta tecnología, equipos mucho más costosos, más sofisticados, que son mucho más costosos comprarlos para las clínicas, pero más costosos en la operación, y los médicos médicos especialistas y médicos generales, ordenan estas ayudas diagnósticas con estos equipos y eso hace que se vuelva más costosa la operación. Y la segunda presión la ejerce la industria farmacéutica, al ingresar nuevas moléculas, nuevos medicamentos que cada vez son más costosos y que el sistema tiene que pagarlos, insulinas más caras, insulinas para adelgazar, bueno, un montón de medicamentos costosísimos, que lo que pasa es que encarece más el sistema de salud. Yo siempre he defendido una tesis, y es que no hay plata que alcance para cubrir todo lo que los colombianos queremos que nos cubra el sistema de salud. No hay plata que alcance. Así la UPC aumente el 20, el 25, el 30%, tampoco va a alcanzar porque somos demasiado exigentes y queremos, si llevamos a mi mamá al médico, que le den la última tecnología, el último medicamento, lo más costoso, pero que le den todo. Pero no pensamos nunca en que esa plata no solamente es para mi mamá, es para todo el mundo. Entonces tenemos que ser un poquito más reflexivos y ser un poquito más austeros en el gasto en salud. Esas presiones tecnológicas, esa presión de los medicamentos, es muy costoso. Y lo más delicado es que el sistema de salud en Colombia, en este momento, está fundamentado en atender la enfermedad costosa. No está fundamentado en atender la promoción y prevención, que es más barato que atender ese alto costo en salud, al cual ya estamos acostumbrados todos los colombianos. Director, vicepresidente, antes de que continuemos la conversación, quiero que revisemos las cifras, porque mientras avanza esta crisis en salud, pues también crece el número de quejas de los ciudadanos. Vamos a revisar con Juan Guillermo San Martín esos datos, esos números de las quejas, las causas y cómo avanza esta crisis de la escasez de medicamentos. Juan Guillermo. Sí, Susana, doctor Luis, doctor Carlos, el tema de la insolvencia económica, de la insostenibilidad del sistema de salud de nuestro país se refleja
fundamentalmente en estas cifras de crecimiento de las quejas que nos reveló la Defensoría del Pueblo. Vamos a ver de qué es lo que la gente más se queja frente al sistema de salud, que tiene que ver también con diferentes variables y que es al fin y al cabo lo que en la cotidianidad vemos. Cuando van a reclamar un medicamento y no se lo entregan, cuando van a pedir una cita y se la dan para 2 meses, 3 meses, 1 año, hasta 2 años, si es una cita de medicina especializada. Revisemos entonces las cifras de la crisis de la salud, el tema de las quejas. Quejas en la atención. Vamos a ver la diferencia en los últimos 2 años, el tiempo que lleva el gobierno del presidente Gustavo Petro. En el 2022, las quejas por la atención en la salud en el país llegaron a esta cifra, 4.262 quejas registradas. En el 2024 casi que se duplicaron, 9.349 quejas. Esto quiere decir una diferencia de 5.087 quejas más, un incremento del 75% en las quejas de la atención en salud en los últimos 2 años. Veamos quejas en el acceso a medicina especializada. Las personas que, como muy bien lo mencionaban los doctores, requieren de un tipo de medicina particular por el tema de las enfermedades de base o del envejecimiento de la población. En el 2022, 4.607 quejas. 2024, 7.714 quejas. Una diferencia de 3.107 quejas. A todas luces, claramente la gente se está quejando más. Quejas por entrega de medicamentos, y este es tal vez el tema más coyuntural, el que estamos viviendo actualmente. En el 2022, 2.123 quejas. En el 2024, 5.282. Una diferencia de 3.159 quejas. Vamos a revisar otras cifras también que nos comparte la Defensoría del Pueblo frente a diferentes quejas de los pacientes, incumplimientos de tutela, el mecanismo ciudadano que hay, y luego nos lo explicará mejor la Personería de Medellín, el mecanismo que tienen los pacientes cuando en este caso no les entregan sus medicamentos, cuando les dan la cita en un tiempo muy prolongado, es acudir a una tutela. Pues también hay muchos incumplimientos de tutela por parte de las IPS y EPS. Y también desacatos judiciales, que es en el caso de los incumplimientos de esas acciones de tutela que ya se interpusieron. Escasez de medicamentos. En el 2024 se registraron 808 medicamentos con escasez. Especialmente estos medicamentos, la insulina, que es para tratar la diabetes, también escaseó bastante la somatropina, que es para tratar a los pacientes, especialmente a los niños bajos en peso, la nevirorapina, que es para los pacientes con VIH, fenitoína, salbutamol y carbón activado fueron los principales medicamentos que escasearon. Finalmente, vamos a revisar, además de esto, cuáles son los motivos que comparte la Defensoría de por qué se está llegando a esta situación. Pues hay escasez de medicamentos según la Defensoría porque no se le paga a los gestores farmacéuticos. 24 gestores ya reportaron bloqueos también de los laboratorios que no les están entregando los medicamentos, y además hay una desaceleración en la compra del 11% en la compra al mercado institucional, es decir, grandes superficies y plataformas de hospitales que dejaron de comprar los medicamentos al ritmo que se tenía. Esto en cuanto a la crisis de la salud son algunos datos y algunas cifras entonces que nos comparte. Bien, ahí estaban entonces el tema de las quejas que siguen creciendo en el país, y veíamos los medicamentos que más escasean, vicepresidente. Sí, los medicamentos que más escasean pues son muchísimos. Ha habido, los más graves son medicamentos, por ejemplo, para pacientes que realmente tienen su vida en grave peligro, como por ejemplo los pacientes trasplantados. Ha habido pacientes que no consiguen los medicamentos que tienen que tomar para mantener su vida en caso de un trasplante. Hay pacientes de VIH también que no encuentran los medicamentos. Hay pacientes de enfermedades huérfanas que tampoco encuentran los medicamentos. De tal manera que es una situación generalizada de escasez. La gente también que tiene problemas de presión alta y de diabetes no encuentran sus medicamentos, así que es generalizada la crisis. Yo quería hacer una anotación que es muy importante hacer, que es que lamentablemente en la situación, nosotros hemos hecho muchos análisis sobre el efecto que tendría la promoción y prevención sobre la disminución del gasto en salud en Colombia. Y no es verdad que la promoción y prevención vaya a resolver el problema del gasto, reduciéndolo de una manera radical en los próximos años en Colombia, porque el envejecimiento y, como decía el doctor Luis, la presión que ejercen los cambios tecnológicos, que son bastante rápidos, y también los cambios en medicamentos, acaban quitando mucha importancia a la promoción y prevención, porque es que hay mucha gente que piensa que si
nos ponemos a hacer promoción y prevención en Colombia, entonces vamos a resolver el problema de los costos del sistema de salud. Eso no es verdad. Y el efecto de implementar promoción y prevención, que la tenemos que implementar, es a largo plazo. Para que logremos ver un efecto interesante, tienen que pasar más de 5 años, probablemente 10 años, y como la población va envejeciendo en los siguientes años, entonces tal vez no tengamos esa reducción del costo en salud, y lo que hay que hacer para los colombianos es incrementar el gasto en salud y conseguir nuevos recursos para poder financiar adecuadamente la salud de los colombianos. Y el otro asunto, también lo tocaba el doctor Luis de forma muy importante, que es que la Corte Constitucional nos ha dicho que tenemos derecho absolutamente a todo lo que no esté prohibido o lo que no esté bloqueado y que sí, a todo tenemos derecho. Y eso es una falacia real desde el punto de vista financiero, y por eso se había siempre pensado inicialmente en un plan obligatorio de salud y después en un plan básico de salud, porque lo que tiene que hacer la sociedad colombiana y la nación es ponerse de acuerdo en las cosas que va a pagar con el dinero de la salud. Porque si seguimos en esa idea de que todo lo podemos pagar, pues no hay dinero que alcanza, como decía el doctor Luis muy sabiamente, y así no va a poder funcionar nuestro sistema de salud. El primero de los nudos en todo este gran problema lo tienen las EPS, y desde el principio el gobierno ha sido crítico de las EPS, incluso declarando que las quiere acabar. Eso no ha sucedido todavía, pero ¿hasta cuándo van a aguantar las EPS con esta crisis, con el no pago, con el aumento de la UPC, todo eso? ¿Van a aguantar este cuatrienio? Ese tema, las EPS, ha dado mucho de qué hablar. Y en el actual sistema de salud, de seguridad social, que lleva, como les digo, 30 años, las EPS han tenido un papel protagónico en el sentido de que son las EPS las que realmente manejan el sistema de salud. O sea, no es el Ministerio de Salud, ni es el Gobierno Nacional, ni son las gobernaciones ni las alcaldías. Son las EPS las que manejan el sistema, porque son las que reciben la plata de la ARES, ellas las administran, las EPS deciden con quién contratan, a quién le pagan primero, a quién le pagan después, a quién no le pagan, a quién ponen a esperar. Entonces las EPS son las que tienen el poder de decisión sobre el sistema de salud. Es muy difícil acabarlo. O sea, las EPS, ahorita el Gobierno Nacional con la propuesta de reforma dice que se acaben las EPS y se conviertan en gestoras. Pero es un tema muy complejo porque ya nosotros los colombianos tenemos introyectado en nuestro ADN que las EPS son las que nos deben atender, pero realmente tenemos que ser muy claros y las EPS, en su gran mayoría, no han tenido un manejo muy juicioso de los recursos de salud y el sistema. Prueba de eso es que hemos tenido en el país, desde que se creó la ley 100, más de 170 EPS. Y de las 170 se han quebrado 130 o 140 se han quebrado por malos manejos. Y apenas sobreviven 27 EPS. Entonces, está demostrado que el sistema de salud basado en el aseguramiento comercial ya fracasó, o sea, ya colapsó. Este sistema hay que cambiarlo, o sea, sí o sí necesitamos una reforma, porque este sistema ya no aguanta más. Un sistema fundamentado en el aseguramiento comercial, que piense primero en el dinero, en la transacción financiera, y no piense en el usuario, está condenado a desaparecer. Entonces, la reforma sí se necesita, pero una reforma que sea conveniente para todos los colombianos, que sea conveniente para todos los actores del sistema. Y me devuelvo un poco al tema de los recursos financieros para la salud. Los televidentes no saben que el 5% de los pacientes más graves, con enfermedades huérfanas y enfermedades más graves, el 5% de los pacientes se gasta el 70% de todos los recursos en salud. El 5%. El 70% de todos los recursos en salud. Quiere decir que el 30% queda para el otro 95% de la población. Es decir, que nosotros tenemos un sistema centrado en la enfermedad, un sistema morbicéntrico. Y mientras más enfermos haya, hay empresas que les conviene ese negocio, el negocio de los enfermos. Pero el Estado sí está preparado para asumir la seguridad social, la salud de tantos colombianos. Y se lo pregunto por lo siguiente, porque hay algo muy contrastante. El año pasado generó noticia cuando la EPS Sura se quiso salir del sistema antes de ser intervenida. No la dejaron, el mismo Estado no la dejó. Entonces, ¿cómo entiende uno eso? Queremos, pero no queremos. Y estoy hablando del Estado. Exacto.
el Estado tiene que prepararse muy bien si va a manejar el sistema, porque el Estado está proponiendo en la reforma que se acaben las EPS, que se acabe la intermediación financiera y que sea la ADRES quien le gire directamente los recursos a los hospitales, a las clínicas, a los profesionales directamente. Ese es un tema logístico que es bastante complejo y hay que reconocerlo. Pero efectivamente, en esa intermediación financiera, de que el gobierno le pase la plata a las EPS y las EPS le paguen los prestadores que ellos decidan, ahí se pierde la platica. Y esa plata que se pierde son vidas que también se pierden en la salud de los colombianos. Entonces yo pienso que ahí hay que establecer una reforma, la mejor reforma de salud posible y que le llegue verdaderamente el recurso financiero a quien lo necesita. Pero es que en este sistema de salud son muchos los que se lucran, hay mucha corrupción, hay muchos negociantes de la enfermedad, muchos negociantes de la salud, que tratan de sacar provecho de toda esta situación y el usuario sin medicamentos, sin citas de especialistas, sufriendo las inclemencias de un sistema que se dedicó fue a pensar en el dinero, no en la gente. Bien, director, Bueno. vicepresidente. Ahí hay un asunto que es muy importante y es decir si la reforma que le conviene al país es la reforma que el gobierno Petro radicó. Y la contundente respuesta de nosotros, los técnicos, digamos, independientes, los líderes gremiales que hemos analizado esto, es que no, esa reforma del gobierno no es la mejor reforma para el sistema de salud. ¿Por qué no? Porque el gobierno pretendía o pretende darle una importancia al ADRES que es excesiva, que entre otras cosas no va a poder cumplir, que es el flujo de todo el recurso de salud, pero además ponía algunas cosas en el proyecto que le daban al ADRES, es decir, al gobierno, como era anteriormente en una época antigua en donde existía el Instituto de Seguro Social, que era la capacidad y la autoridad de pagar o no pagar. Entonces, eso en el sistema de salud del gobierno nos parece absolutamente inconveniente, porque una de las cosas que no puede suceder es que ahora los políticos vengan a hacer política con los dineros de la salud, como era antes de la Ley 100. La Ley 100 tiene muchos problemas, la intermediación financiera nosotros creemos que no debe suceder más, eso estamos claros todos, pero tampoco puede suceder que ahora el gobierno use el dinero de la salud, como le está haciendo en algunos rubros del presupuesto, como ese rubro de apoyo a la Ley 100, de usar políticamente el dinero de los colombianos. El dinero de los colombianos no es para el lucro privado, eso está claro, pero tampoco es para el lucro político de los políticos. Para ninguna de las dos cosas es el dinero de la salud. El dinero de la salud es para los pacientes colombianos, que somos todos somos pacientes. Hay entonces ahí una serie de deficiencias de este sistema, de este proyecto de reforma. El gobierno no escuchó las organizaciones del talento humano en salud. Ninguna de nuestras organizaciones importantes pudo participar en ese proyecto de ley del gobierno. Las organizaciones médicas, que nos unimos en un grupo que se llama Acuerdos Fundamentales, redactamos un proyecto de ley y lo llevamos al Congreso a través de algunos parlamentarios de diversos grupos políticos, que se llamó el proyecto de ley 135, y el gobierno nunca lo escuchó. Este es un gobierno que no escucha a los gremios. Al gremio del talento humano en salud, este gobierno nunca lo ha escuchado. La Academia Nacional de Medicina, que es órgano asesor del gobierno nacional por ley, el gobierno nacional no lo llamó a la mesa de la UPC. Es el órgano asesor en salud del gobierno nacional por ley. No los tuvo en cuenta. Y no lo invitó a la reunión donde se iba a tratar el tema de la UPC. Porque para el gobierno, lamentablemente, todo lo que es técnico, según ellos, es una política contraria al gobierno. O sea, lo técnico, cuando no está de acuerdo con las ideas del gobierno, entonces lo llaman político. Y nosotros los técnicos no somos ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de nada. Somos técnicos, y los líderes gremiales lo somos, que tenemos que proponer soluciones al problema de la salud del pueblo y a los problemas que tienen los profesionales de salud. El talento humano en salud, su situación ha empeorado dramáticamente en los últimos 2 años del gobierno Petro. Las deudas con el talento humano en salud se han incrementado. Hay médicos y especialistas, Andrés y Claudia, que trabajan, por ejemplo, en Viva, la mayor IPS de 9 EPS, a los que les deben los salarios, el último que les pagaron es octubre, si no estoy mal enterado. Y estamos en marzo, ¿cierto? Estamos ya nosotros en marzo. Entonces, el gobierno nacional tiene en sus manos la administración de las EPS por intervención
más del 60% de la salud del pueblo colombiano. Y en las manos de este gobierno, que ahora no puede decir que es que esas EPS están manejadas o es que están manejadas por el gobierno, es la pregunta. Las EPS en este momento, el 60% de todas esas EPS lo maneja el gobierno nacional. Eso lo tienen que entender los televidentes. Entonces, si dice que las EPS están robando o están desfalcando, el 60% de las EPS de la gente está en manos del gobierno. Entonces, ¿de qué habla el gobierno? Es un gobierno que no entendemos nosotros de qué está hablando si los que están manejando la salud del pueblo colombiano es el mismo gobierno por la intervención. ¿Qué es lo que sucede? No sabemos. Vicepresidente, director, bueno, llegamos al final de este primer bloque. Les queremos agradecer por acompañarnos hoy aquí en esta conversación en Hablemos de y explicarnos pues, por lo que está pasando el país. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hacemos una pausa y ya regresamos con nuestro tema para hoy, la escasez de medicamentos en Colombia y la crisis en materia de salud. Ya volvemos. En Noticias Telemedellín, hablemos de. En Noticias Telemedellín, hablemos de. Del gobierno de Petro, para mí. Pienso que el responsable viene de hace muchos años. El gobierno, no sé, pero sí viene de hace muchos años. No es ahora que se presenta, hace muchos años venimos con este problema. El Estado, por falta de visión y por falta de congruencia en efectuar los pagos a las EPS y otros. Gobierno nacional. Es el gobierno principalmente, son los que están afectando todo esto. Nuestro famoso presidente y el Ministerio de Salud, el ministro se da la buena vida a decir que todo va muy bien, pero cuando uno ve los hechos, no. Yo siempre digo, porque a ellos no les toca todo esto que nos toca al pueblo, madrugar, hacer las filas y decirte que no hay. En Noticias Telemedellín, hablemos de. Teníamos ahí la opinión de ustedes, nuestros televidentes. Estamos hablando de la escasez de medicamentos que hay en el país y la crisis en materia de salud. Para esta segunda parte de nuestro programa nos acompaña Gilmar Rentería. Él es el coordinador del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud de la Personería Distrital. Muy buenas noches, bienvenido coordinador, gracias por acompañarnos. Y para comenzar, cuéntenos cuál es el panorama en Medellín. ¿Qué saben ustedes de la atención en salud a los pacientes en la ciudad? Buenas noches, Susana. Buenas noches, Andrés. Gracias por la invitación y a los televidentes de Telemedellín. Efectivamente, de la Personería de Medellín, como agencia del Ministerio Público y garante de derechos, tenemos una preocupación bastante grande por la situación de salud que hoy se presenta en la ciudad. Aparte del tema que hemos sabido y es general del tema de medicamentos, hay un tema de la presión sobre los servicios de urgencias, sobre todo, y el tema de hospitalización. Y son temas que es un círculo, digamos, de esa forma, un círculo que se va presentando donde se vuelve recurrente la afectación a ese derecho fundamental a la salud. Si bien es cierto, la personería a través de las diferentes áreas de la entidad tiene un componente fuerte de acciones constitucionales en salud para ver cómo se está garantizando este derecho, también tratamos de intervenir en territorio y el 75% de las solicitudes a la Personería de Medellín, te puedo decir que son en aras o enfocadas en temas de salud. Es que la salud no da espera, la gente no deja de enfermarse y mientras tanto el sistema sigue en su crisis. ¿Cuáles son las quejas más recurrentes, aparte del tema de las urgencias que usted acaba de mencionar? Nosotros para la Personería de Medellín hacemos un estudio de acciones constitucionales, como ustedes en la primera parte lo mencionaban, con la Defensoría del Pueblo, donde son tutelas o acciones constitucionales que se gestionan desde esta agencia del Ministerio Público. Y hemos visto cómo de un año a otro, después de pandemia, donde llegó mucha virtualidad, se bajaron, pero entre el año 2023 y el año 2024, cuando volvemos ya a la parte presencial, cuando llega todo el tema de la incertidumbre del sector salud, se dispara. Entonces tenemos datos que para el año 2024 las tutelas estaban, solo tutelas enfocadas en temas de salud, en 11.464.
cuando el año 2023 teníamos un aproximado de 3.500, entonces siempre hubo un aumento por la incertidumbre. Y esto estaba muy enfocado en temas específicamente de atención en salud o continuidad en tratamientos, el tema de citas por especialistas. Muy grave la situación para poder acceder. Y el otro tema que también nos preocupa mucho es el tercer tema, digamos, que son por el acceso o poder dar el tema de medicamentos. Serían como esos tres casos fundamentales. El tema de continuidad en tratamientos, llámese cirugía, llámese exámenes diagnósticos. El segundo es la consecución de una cita con especialistas para dar la continuidad de algunos tratamientos. Y el tercero es el tema de medicamentos, y el cuarto ya sería un tema más de temas administrativos con temas que no son PBS, digamos que es lo que no está dentro del plan obligatorio de salud, donde la gente tiene que recurrir a una acción constitucional para que le garantice un derecho a la salud. A nosotros nos escandaliza mucho la cifra, ¿por qué? O nos preocupa mucho mejor. Y es porque la mayoría de las situaciones de las solicitudes a la personería son por temas que están incluidos dentro del plan básico de salud o dentro del POS que le llamábamos antes, que no tendría por qué haber, digamos, ninguna acción constitucional, porque eso está, digamos, normativamente y se debe garantizar ese derecho. Y muchas de estas son en ese sentido por eso. También hay que decir algo, y es que muchas veces en medio de la incertidumbre las personas, para hacer las cosas un poquito más fácil, menos dispendiosas, van a la personería para poder acceder de una u otra forma, pero nosotros tenemos dentro de nuestras unidades de atención al público, de la Unidad Permanente de Derechos Humanos, unos filtros para que esto no se garantice, o al menos dar la trazabilidad desde la parte administrativa y se pueda garantizar el derecho. A propósito de esa cifra que usted dio o entregó sobre esos mecanismos constitucionales, más de 11.600 tutelas, ¿son realmente efectivas? Sí. ¿O hay mucho desacato? Porque la queja recurrente, y nosotros que estamos en un sistema informativo, incluso recibimos muchas llamadas o muchos mensajes de personas que a pesar de esos mecanismos, que a pesar de las tutelas, pues siguen sin atención. Así es. Andrés, nosotros dentro de la personería, en esta nueva etapa de la personería, a partir del año 2024, cambiamos todo el modelo como lo veníamos haciendo. Antes el ciudadano llegaba a la personería con su historia clínica, con su documentación, el abogado que lo atendía le entregaba la tutela y esta persona iba y la radicaba, digamos, a la rama judicial, a los juzgados. Ya cambiamos ese modelo, ya la misma personería recepciona la dificultad o la queja del ciudadano, y nosotros, a través de un mecanismo de atención que tenemos enlazado con la rama judicial, lo que hacemos es que nosotros mismos vamos, o el abogado de la personería radica ante la rama judicial esa acción constitucional o esa tutela, y ahí nos da para hacerle un seguimiento más efectivo. Yo te podría decir hoy, sin temor a equivocarme, que el 95% de esas acciones constitucionales o esas tutelas en salud son efectivas para el personal, porque eso nos permite esa efectividad y estarlo midiendo, porque cuando hay de pronto algún fallo que no es de acorde o no es lo que el usuario o el ciudadano requiere, nosotros podemos, a través de ese seguimiento que hacemos, hacer alguna impugnación a ese fallo, o inclusive cuando la persona lo solicita, el tema de los incidentes de desacato. Nosotros tenemos estadística de más de 2.400 aproximadamente incidentes de desacato, que es que no se le dio o no se le garantizó a esa persona un fallo inicial de la acción constitucional, y es una cosa supremamente preocupante, porque hemos encontrado algunos casos donde hay 1, 2 o hasta 3 incidentes de desacato para una misma solicitud en salud, y eso sí es muy preocupante, porque muchas veces se pasan por la faja lo que está diciendo el aparato judicial, lo que está diciendo ese juez constitucional. Coordinador, es muy importante el acompañamiento que ustedes hacen a los ciudadanos. Ya vamos a volver con esta conversación, pero antes lo invito a que revisemos con Juan Guillermo San Martín algunas de esas cifras de las deudas que se tienen con los hospitales, de las EPS que están intervenidas y también de las pérdidas en materia en el sistema de salud. Juan Guillermo San Martín tiene los datos y las cifras. Juan Guillermo. Sí, Susana, es muy importante conocer por qué también los pacientes se están quejando de la atención, qué es lo que sucede al interior del sistema y cuál es la razón que explica del déficit de atención en las diferentes instituciones hospitalarias de Antioquia y del país. Vamos a ver entonces primero las deudas que tienen en el sistema de salud con los diferentes hospitales del departamento, especialmente las EPS, que tienen unas deudas bastante grandes con 19 entidades que ascienden a los 2.3 billones de pesos. Eso le deben a los hospitales de la región. Por nombrar algunos hospitales, le deben a los más importantes, los de mayor capacidad, los de categoría más alta. El Hospital General, el Pablo Tobón Uribe, el Hospital Alma Mater, el San Vicente Fundación, la Clínica El Rosario, la Clínica Universitaria Bolivariana, entre otras. Vamos a ver, además de esas deudas, cuál es la afectación real, porque pues las EPS no le pagan,
pero las IPS, estos hospitales, entonces dejan de prestar los siguientes servicios. Estas deudas están afectando la prestación de servicios básicos fundamentales, como por ejemplo las camas de hospitalización. 4.886 camas están en riesgo si a estos hospitales no les sigue llegando adecuadamente el dinero, el pago por cada uno de los pacientes que atiende. 640 camas UCI, estos hospitales también están en riesgo, sus servicios de UCI, por el tema de las deudas. Y 422 camas de cuidados especiales de UCI. Veamos otros datos que nos comparten también diferentes agremiaciones de las EPS sobre las intervenidas. Ahorita lo mencionaban los doctores Luis y el doctor Carlos. Son 9 EPS las que han sido intervenidas en los últimos años en el país, entre ellas 2 que son relevantes para el departamento de Antioquia. Sabia Salud, que era la EPS del departamento, y Nueva EPS, que tiene bastantes pacientes en el departamento de Antioquia. Si sumamos estas 9 EPS que están intervenidas, podemos decir que 31 millones de afiliados al sistema de salud están ahora en manos del gobierno nacional con estas EPS intervenidas. Esto significa el 70% prácticamente de los pacientes totales del sistema de salud. Estas EPS intervenidas tienen deudas por 9.6 billones de pesos y el 70% de las EPS intervenidas tienen algún tipo de déficit. Esto, desde luego, que es el panorama entonces que tienen los hospitales públicos del departamento de Antioquia y la situación de las deudas de las EPS del país. Gracias, Juan Guillermo. Gilmar, una pregunta, y es, aparte de las personas llegar allá a poner sus quejas, ¿ustedes qué tipo de vigilancia hacen, por ejemplo, en las IPS o en las EPS en cuanto a la atención y prestación de servicios de salud para los usuarios? Hay que entender en un tema que nosotros es muy enfocado a los derechos humanos. ¿Sí? La personería no hace el ejercicio de inspección, vigilancia y control. Nosotros hacemos más por normatividad constitucional un tema más de inspección, y puede ser algo de vigilancia cuando identificamos alguna dificultad en esta atención. Lo que damos es traslado a los órganos competentes, llámese Superintendencia Nacional de Salud o nuestro superior jerárquico, que es en cierta medida Procuraduría, o incluso en Antioquia todo el mecanismo de inspección, vigilancia y control. Así Medellín hoy sea distrito, pero todavía no tiene esas funciones el distrito de Medellín para ejercer las inspecciones de vigilancia y control. La hacemos con la Dirección Seccional, la Secretaría Seccional de Salud, y con ellos lo que siempre hemos trabajado o tratado es de hacer un trabajo preventivo y trabajar articuladamente entre instituciones para cuando hay estas dificultades poderlas trasladar. Nosotros desde el Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud y desde la Personería hacemos visitas de verificación a las farmacias a ver cómo está el tema de la entrega de esos medicamentos. Hacemos visitas de verificación todo el tiempo a los servicios de urgencias, a las diferentes EPS. Tenemos diferentes mesas técnicas de trabajo para abordar cada una de las problemáticas que vamos identificando en nuestro ejercicio de observación que hacemos dentro de la Personería Distrital de Medellín. Coordinador, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con usted para seguir hablando de esta crisis en el sistema de salud y la escasez de medicamentos en el país. Ya regresamos. En Noticias Telemedellín, hablemos de... En Noticias Telemedellín, hablemos de... Estamos hablando de la crisis de la salud en el país, la crisis también en la entrega de medicamentos, y estamos hablando con Gilmar Rentería, líder del Observatorio de Derecho Fundamental a la Salud en la Personería Distrital. Hablaba usted de esa vigilancia, si se quiere, que ustedes hacen en compañía de otros entes del Ministerio Público, incluso de la Seccional de Salud de Antioquia, y hoy el país tiene un panorama de desabastecimiento, dicen unos, otros lo mencionan de otra manera, como por ejemplo el presidente Gustavo Petro con estos dispensarios de medicamentos. ¿Cómo está la situación de la entrega de medicamentos en la ciudad de Medellín? Incluso el presidente Petro lo dice como captación de medicamentos. Pero acá, ¿cómo está la situación realmente? Andrés, en esta semana que termina, desde el Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud y de la Personería de Medellín, hicimos unos recorridos de verificación en algunas farmacias o dispensadores de medicamentos, sobre todo los que tienen, digamos, relación contractual con las EPS, para la entrega de lo que es PBS o alto costo
y no PBS, ¿sí? No cualquier farmacia pues como tal, sino con las que están contratadas, con el subsidio, en alguna Audifarma, Medi, que son los que le dispensan medicamentos a los afiliados a las diferentes aseguradoras o EPS o EAPB, pues como le digamos. Hemos encontrado, no desde ahora, o sea, desde el año pasado, año antepasado que venimos, que hay un desabastecimiento de algunos medicamentos que ahorita lo mencionaba los anteriores personas que estuvieron aquí en el panel, que son sobre todo medicamentos para control. El paciente que tiene un riesgo cardiovascular y que de pronto no le están entregando el Losantal, el Alapril, medicamentos como esos que son medicamentos de control. Medicamentos que nos preocupa mucho es el tema de los psiquiátricos. Exacto. Tenemos una crisis hoy del tema de salud mental y que la persona no puede encontrar o no le pueda entregar su medicamento de manera efectiva para la atención de una patología psiquiátrica es bastante complejo porque se nos descompensan estos pacienticos o estas personas y terminan en los servicios de urgencias, colapsándolo más. También tenemos unas dificultades ahí. Hay un tema recurrente y es el tema de pañales que hemos identificado, sobre todo pañales en el país, porque es un desabastecimiento muchas veces que nos desborda un poquito la capacidad y es que es un tema más, es a nivel nacional, pero también de materiales, de insumos, y eso también afecta porque la mayoría hemos recibido, por ejemplo, sobre todo los adultos mayores, el tema de tallas M y L, y en eso hacemos seguimiento, incluso creamos una mesa porque era unas alertas que hicimos dentro de la personería en cierta medida con Secretaría de Inclusión Social para esas personas que están institucionalizadas. Entonces, todas estas dificultades para la entrega de medicamentos que están o desabastecidos o que no se les entregan de manera organizada o efectiva a los pacientes llevan a que presenten dificultades y esas personas terminan muchas veces en los servicios de urgencia. Entonces es un tema que nos preocupa mucho y que desde la personería estamos haciendo total seguimiento siempre a esta situación. Lo mencionaban también anteriormente los panelistas que estuvieron y es la dificultad del flujo de recursos. Muchas de las dificultades son el tema del flujo de recursos. Si nosotros no tenemos una buena solución, no se soluciona, esas dificultades se van a seguir restringiendo. ¿Por qué? Porque es que ese dispensador, ese agente farmacéutico de que no le están pagando, entonces él tiene que controlar su gasto, que si no controla el gasto, las deudas van a seguir subiendo. Entonces es parte también de las dificultades que se presentan. Pero no se han vivido situaciones como las de Bogotá y Cali, por ejemplo, esta semana. Personalmente nosotros como personería no lo hemos tenido. No lo hemos tenido porque digamos que en Medellín hay una variedad, por ejemplo, Sabia Salud, que tiene la mayoría de la población de régimen subsidiado, una parte de los medicamentos que están contratados lo entregan a través de la red de Metrosalud, ¿sí? Lo que va por un contrato de cápita. Tienen otro prestador que se llama Medi, tienen otro prestador que se llama Todroga, o sea, tienen una buena cantidad de entidades o dispensadores de medicamentos que de una u otra forma ayudan a suplir esa necesidad. El tema pesado, digamos, que es el tema de 9PS, que sí nos preocupa, pero no hemos estado desbordados. Han sido algunos casos que hemos tratado de darle solución. El tema de la salida, Audifarma en todo el país, pues 9PS tiene en la ciudad de Medellín alrededor de 250.000 afiliados. Y tienen dificultades, pero digamos que se ha tratado de solucionar. No hemos desbordado todavía, tengo que decirlo con total claridad. Cruz Verde, que es el que le entrega o le dispensa medicamentos a Sanitas, digamos que en ese sentido ha sido juicioso. Vamos a Colsubsidio, que es el que le dispensa los medicamentos a Sura EPS o Gelfarma, que es el que entrega de alto costo, digamos que cumplen en cierta medida. Nosotros hacemos seguimiento en que cuando no se le entregue de manera efectiva, al menos como está establecido en la resolución, los llamen, los contacten o se entregue de manera domiciliaria. Entonces, en ese sentido, digamos que en Medellín todavía lo que hemos identificado es que no está todavía desbordado. Hay que seguir haciendo unos ajustes, hay que seguir haciendo seguimiento, pero creo que hemos estado un poco más controlados en cuanto al tema de entrega de medicamentos. Coordinador, porque en otras ciudades, por ejemplo, como Barranquilla, como Santa Marta, la personería ya ha alzado la voz en nombre de los pacientes. Por ejemplo, en Barranquilla decían que el 70% de las quejas son por salud, ya también usted lo planteaba aquí, sucede lo mismo. En Santa Marta pidieron una medida cautelar para la atención urgente de los pacientes. Además de esa atención uno a uno con esos pacientes, ese apoyo, ¿qué otras acciones adelanta la personería de Medellín pues en pro de que se garantice el derecho a la salud de los paisas? Como te lo mencionaba, aparte de estar de las acciones constitucionales son mesas. Es estar en mesas, es acompañar los procesos, es hacer requerimientos, porque nosotros como personería de una manera respetuosa desde nuestra labor preventiva también en aras de garantizar derechos humanos, porque el derecho a la salud es un derecho fundamental, pero también
tenemos que garantizar el derecho a la vida de las personas, también estamos siempre y tratamos de tener esa relación directa con los diferentes actores del sistema de salud. Y cuando vemos que de pronto alguna situación se está saliendo de control, lo que tratamos es que los mecanismos constitucionales que tenemos y esas herramientas de pronto escalar a nuestro superior jerárquico. Pero siempre la personería ha sido muy efectiva y ha estado muy al tanto de las situaciones de salud que se presentan en la ciudad de Medellín, en aras de ¿qué? De garantizar. Hay que decirlo con toda claridad. Cuando un ciudadano llega a la personería es porque realmente está desgastado, está saturado, ya está cansado de estar en ese trámite. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ser efectivos y es la labor del Ministerio Público en poder garantizar ese derecho humano y ese derecho fundamental a la salud. ¿Cuáles son esas rutas que tienen? ¿Ir allá? Nosotros ¿Ir a la personería tenemos distrital? ¿Y cuándo debería un ciudadano acceder al acompañamiento de la personería? Andrés, nosotros y Susana, nosotros tenemos diferentes canales de comunicación con el ciudadano. Lo puede hacer de manera personal o presencial en las oficinas de la Personería de Medellín, en el Centro Administrativo La Alpujarra. También se puede hacer a través de la Unidad Permanente de Derechos Humanos, donde tenemos una atención 24 horas del día, los 7 días a la semana. Pero también tenemos canales a través de los correos institucionales, info@personeriamedellin.gov.co, o a través también del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud. Son diferentes canales de comunicación que tenemos con la ciudadanía en aras de garantizar ese derecho a la salud. Los mecanismos constitucionales que tienen o que tenemos los usuarios de las EPS en el país, esto ante la agudización de esta crisis de la salud en el país, Susana. Así es, Andrés, pues es un tema que tendremos que hacerle seguimiento. También desde Noticias Telemedellín vamos a estar muy atentos. También está pendiente lo que pasará con la reforma a la salud en el Congreso. También el presidente Gustavo Petro pues afirmó que si no pasa, que si se hunde, lo harían por decreto. Entonces está por verse qué va a pasar también con esta reforma. Coordinador, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Susana, gracias, Andrés, y a los televidentes de Telemedellín. Nosotros estaremos entonces muy pendientes del desarrollo de esta noticia. A ustedes feliz noche, hasta una próxima oportunidad. En Noticias Telemedellín, hablemos de...